así como el siervo. Ahorita, pero 2 Timoteo 3:1 dice que tengamos cuidado porque hay tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El tiempo que estamos viviendo, mi hermano, es un tiempo peligroso, que desde este momento el apóstol decía eso justamente, que van a venir estos tiempos y nosotros debemos estar apercibidos de estas situaciones que vamos a vivir como personas que amamos al Señor y queremos glorificar su nombre, como iglesia. La iglesia está viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los que es importante poner atención y saber que esto va a llegar, ¿no? Que no nos agarren descuidados. Sabemos que estos tiempos que vivimos son complicados. Y ahí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, este capítulo empieza diciendo algo. Por favor, lleva tus ojos al versículo 1 de ese capítulo 4. Y dice así, el apóstol Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, en el tiempo que estamos viviendo, hermano, algunos, dice aquí, que se van a apartar, se van a naufragar de la fe, porque van a escuchar, dice aquí, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Pablo le está escribiendo esto a Timoteo. Recuerda el contexto de la primera carta a Timoteo. Timoteo está en Éfeso. Pablo le dice que le ruega quedarse en esa iglesia, específicamente para algo, ¿no? Para enseñar a algunos, ¿no?, que no presten atención a falsas doctrinas, a fábulas, a genealogías interminables. Dice ahí que acarrean más bien confusión, ¿no? Que hay un propósito en este mandamiento, que es el corazón, el amor nacido de un corazón puro, ¿no? Pablo le está encargando a Timoteo la pureza de la doctrina, la pureza de la palabra del Señor, y tener cuidado de estos maestros que desde este entonces estaban ahí, predicando algo que no venía en la palabra del Señor, predicando cosas contrarias al Evangelio, y como dice, incluso de una manera más fuerte, ¿no? Estos maestros o estas personas se apartan de la fe porque escuchan a espíritus engañadores y a enseñanzas, dice aquí doctrinas de demonios, a la enseñanza. ¿Te imaginas? Por eso el apóstol Pablo nos apercibe de esto. Va a haber doctrinas demoníacas, va a haber gente, amadores de sí mismo, que buscan engañar al rebaño. Y es importante que nosotros tengamos muy claro esto, el tiempo en el que estamos viviendo. Ya no es tiempo de dejarnos guiar por lo primero que escuchamos en las noticias, lo primero que escuchamos en el radio, el primer consejo que viene a nosotros por cualquier persona. La palabra profética más segura es la que tienes en tus manos hoy. Es la palabra del Señor, a la que bien haremos en estar atentos, leyendo y cuidando, y como vamos a ver más adelante, y cuidando nuestra vida, nuestra manera de vivir, regida justamente por la palabra del Señor. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estas personas que han escuchado a estos espíritus engañadores, dice aquí también palabras fuertes, ¿no?, hipócritas y mentirosos, ¿no?, gente que miente. Y está hablando justamente de personas no ajenas a la iglesia, ¿no? No está hablando necesariamente de alguien no cristiano o de algún político o de algún gobernador. Está hablando incluso de gente tal vez con la que convivimos, ¿no? Tal vez que, dice también la Biblia, que personas o gente que tiene apariencia de verdad, pero con sus actos, con sus hechos, niegan la eficacia de esta verdad, ¿no? Engañadores, mentirosos, dice aquí.
Y estas personas, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de aquellos, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿No? Hay una advertencia, como decíamos, que no nos puede tomar desapercibidos. Es importante que al estar ya nosotros en estos tiempos finales, ¿no? Tengamos cuidado de esto, porque Dios nos advierte, porque Dios nos da señales. Así como cuando vas en la carretera, ¿no? Y kilómetros antes hay un letrero que dice curva peligrosa, ¿no? Entonces tú ya sabes que tienes que bajar la velocidad, poner atención donde empieza la curva. El Señor nos deja esas señales. El Señor nos da indicaciones de lo que va a pasar más adelante. Y nos está diciendo en este texto la situación que vamos a vivir con respecto a estas personas, con respecto a la doctrina. Va a haber hombres malos, va a haber hombres mentirosos que van a buscar solamente satisfacerse a sí mismos, ¿no? Dice aquí que ellos van a prohibir casarse y que van a prohibir abstenerse de alimentos que Dios ha creado. El problema no es no casarte, ¿no? Podrías no casarte y eso no es un pecado en sí, ¿no? Podrías no comer carne, ¿no? Y eso no es un pecado en sí. Si yo hoy decido dejar de comer carne, no se me toma como un pecado, ¿no? Si tú quieres hacerlo, podría ser. El problema no es no casarte. Repito, hay gente, y la Biblia considera eso, ¿no? Considera personas que van a permanecer solteras toda su vida. Incluso el apóstol Pablo dice, si tú has llegado soltero, ¿no? Permanece soltero, ¿no? Porque con eso puedes servir al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema que está planteando aquí el apóstol Pablo cuando dice, ellos prohíben casarse? Primeramente eso, es una prohibición, ¿no? El Señor no prohíbe casarte. El Señor te dice, o el apóstol Pablo, lo que citábamos, dice, bueno, si no te casas está bien, porque con eso puedes servir al Señor, pero no te lo estoy prohibiendo, porque finalmente el diseño de Dios es estar dos, ¿no? Ay del solo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en que alguien diga no te cases? Es que se le dé mayor valor a este tipo de obras o considerar que estas obras tienen un valor frente a la cruz de Cristo. Darle a las obras la importancia o darle a las obras cualidades o elementos que solo competen a la salvación por la gracia. El Señor nos ha hecho salvos por gracia. Ninguno de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí, podíamos haber hecho nada para salvarnos. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos, estamos destituidos. Esta palabra destituidos nos resulta totalmente inalcanzable la gloria de Dios. Yo no tengo capacidad alguna para poder acercarme al Señor en mis fuerzas o en mis méritos. No lo tengo, no es posible. Yo no puedo hacer ninguna obra, dice también Romanos, que ponga en deuda a Dios, ¿no? Señor, ya fui bien bueno esta semana, ahora tienes que salvarme, ¿no? O fui bien bueno, hice esta buena obra, entonces Señor tienes una deuda conmigo, sálvame, ¿no? El hombre no puede hacer nada para poner en deuda a Dios. Y lo que estos hombres estaban planteando justamente era eso. Si no te casas, si dejas de comer esto tiene un valor con respecto a tu salvación. Y esto es grave, porque esto finalmente está poniendo a la gracia como no suficiente, como el sacrificio del Señor como si no fuera suficiente. Ok, ahí está el sacrificio, pero no es suficiente, entonces tienes que hacer esto y esto y esto para quedar bien con Dios, ¿no? Repito, esa doctrina es una doctrina de demonios y es peligrosa, porque la gracia de Dios es suficiente para salvarnos sin que sea necesaria ninguna obra de ningún hombre. Las obras vienen como una evidencia de mi salvación, no para ser salvo. Repito, las obras vienen como una evidencia que soy salvo. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Mis obras vienen porque primeramente tengo fe. Esta fe que es dada por gracia, ¿no?
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, ¿no?, sino esto es un regalo de Dios. Este es un problema importante con estas personas que predican estas situaciones. La gracia de Dios no es suficiente, entonces tienes que esforzarte para ganar salvación. Tienes que esforzarte para ganar el favor de Dios. Y no es así. Repito, no estoy diciendo que no debamos hacer obras. Lo que estoy diciendo es que una vez he recibido la gracia y soy salvo por gracia a través de la fe, entonces estoy capacitado para hacer obras como respuesta a lo que el Señor me ha dado, a la salvación que el Señor me ha dado, no para ganar salvación, ¿no? Estos hombres prohíben cosas, ponen reglas por encima de la gracia o de esta doctrina o de esta enseñanza que el Señor nos ha dado, el apóstol Pablo ha dado. Vamos por favor a Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 al 23. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Colosenses 2:20 dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿No? ¿Por qué si yo morí con Cristo tengo que someterme a estas cosas que dicen no hagas, no toques, no veas? Obviamente no se está refiriendo al pecado. El pecado es pecado y por supuesto no es una invitación a pecar, ¿no? Por supuesto que no es eso. El punto aquí es que hay personas que ponen cargas que dice también el apóstol Pablo que ni ellos mismos pueden llevar, ¿no?, que ni ellos mismos pueden vivir. Y como decíamos, le atribuyen a estas conductas o a estas obras un poder que no tienen, un poder para salvar que por supuesto no tienen, ¿no? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, o sea que van a terminar. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en trato duro del cuerpo, ¿no? Tienen buena reputación estas cosas, ¿no? Pareciera que son buenas, pareciera que si haces tal cosa es bueno, pero dice aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son cosas impuestas por el hombre, son cosas impuestas por los hombres que no están en la Biblia, ¿no?, y que son reglas nada más que buscan hacer a un lado la gracia del Señor, la salvación por gracia. Vamos por favor a Juan 3:16, que estoy seguro que te lo sabes de memoria, pero vamos a repasarlo un poquito. Juan 3:16 y 17. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si yo me salvo por obras, entonces ¿por qué envió Dios a Jesucristo a morir en la cruz? No tendría ningún sentido. Si la prohibición a comer me salva, entonces ¿qué caso tiene que el Señor había venido y entregado su cuerpo por los pecadores, ¿no?, entregado su vida por los pecadores? Si el dejar de casarme tiene algo para salvarme, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿No? Por eso es importante considerar esto. No es una pequeñez. Me prohíbe esto y no es una pequeñez. Estas cosas, repito, hacen a un lado el sacrificio y la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo les llama doctrinas de demonios, ¿no? Por eso tan grave, y por eso les dice hipócritas y mentirosos, porque esto no es una pequeñez, este no es un error doctrinal,
Esto es algo mucho más fuerte que esto, ¿no? Este riesgo que tenemos a ser engañados es por lo cual debemos cuidar nuestra vida. Es por eso que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo también decía, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Repito, es importante que conozcamos al Señor, que conozcamos lo que creemos, ¿no? Dice también la Biblia que debemos saber responder a cualquiera que nos pida razón de nuestra esperanza. Muchas veces estamos hablando de nuestra fe y algún argumento de pronto ya nos deja con la boca cerrada y no podemos decir más, no podemos presentar defensa porque no conocemos nuestra fe. Entonces es importante que conozcas la palabra del Señor, que conozcas al Señor, que tengas cuidado de ti mismo, ¿no? Que tengas cuidado de la doctrina, de la enseñanza que recibes, que tengas cuidado de aquellas cosas de las cuales hablas y de las cuales enseñas también. Cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú le estás hablando tú a un hermano de tu fe, ten cuidado de estar hablando las cosas que están en la Biblia, que vienen en la Biblia. Hay veces que asumimos cosas, ¿no? La clásica, ¿no? El ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que a veces, hace poco, un hermano todavía me decía, pero es que eso está en la Biblia, ¿no? Y yo, no, o sea, eso es una tradición, es algo que alguien dijo y que se le atribuye como que Dios lo dijo, pero no. ¿Qué pasa? Habla de un desconocimiento no solo de la Biblia, sino habla de un desconocimiento también del carácter de Dios y de cómo Dios actúa. Entonces es importante que conozcamos al Señor y que podamos huir de este engaño, de estos engaños. Hermano, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Vamos por favor ahí mismo en Timoteo, primera carta a Timoteo 4:12. Y dice así, primera Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si te fijas, esto está hablando un tanto de ese cuidado de ti mismo. Dice aquí, sé ejemplo en conducta, ¿no? En amor. Es importante que observemos nuestra vida. Antes de observar la vida de alguien más, observa tu conducta. Observa cómo estás viviendo en tu casa, cómo estás viviendo en tu trabajo, cómo estás tratando a tus hijos, cómo tratas a tu esposa. Antes de estar atento a el testimonio de alguien más, no quiere decir que no podamos observar, y si hay un hermano que está en una actitud incorrecta, poder acercarnos y decirle, oye, estás en esta actitud, la Biblia no enseña, ten cuidado con esto. No está diciendo que no lo hagas, no estoy diciendo que no se haga eso hay que hacerlo, eso es parte de la edificación en medio de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que antes de hacer eso es importante voltear a nosotros mismos, a nuestra conducta. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, antes que nadie te tenga en poco, antes sé ejemplo, sé un modelo. Cuando habla de ejemplo se refiere a es una palabra que se ocupaba para referirse a los moldes, ¿no? Por ejemplo, había ciertas imágenes que se hacían en ese entonces, ¿no? Y se ocupaban moldes, ¿no? Entonces un molde, ponían yeso y salía la figura con la forma del molde, ¿no? Y así podían replicar muchas figuras con la misma forma por un molde. Cuando está diciendo sé ejemplo, está diciendo sé ese molde, ¿no? ¿Te imaginas que alguien se pueda replicar en ti y que tú puedas ser ese molde de los creyentes, ¿no? Es algo difícil, pero es algo que tendríamos que poder decir. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí
como yo soy imitador de Cristo. A veces decimos, no me veas a mí, ve al Señor, ¿no? Y por supuesto, la invitación es a ver al Señor, ¿no? Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en el hombre. Pero el apóstol Pablo no usaba eso como un argumento para, no me veas a mí y yo puedo hacer lo que sea, al fin tú debes tener tus ojos en Cristo, ¿no? El apóstol Pablo decía, veme a mí, ¿no? E imítame a mí como yo imito a Cristo. Un libro que leí hace algunos años decía, un niño dijo una mala palabra en casa, ¿no? Y el papá le decía, le llamó la atención, le dijo, esa palabra no se dice, etcétera. Y el niño le contesta al papá, entonces, ¿qué palabras puedo decir? Y el papá, que era un pastor, le contesta, cualquier palabra que yo diga, tú la puedes decir. Eso es ser ejemplo, ¿no? A veces decimos, bueno, yo lo digo, pero tú no lo digas, ¿no? Yo no oré antes de comer, pero tú sí hazlo, ¿no? Nosotros debemos ser ejemplo de conducta. Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y dice el versículo 13, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura y la enseñanza. No descuides, otra vez, ten cuidado, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿no? El texto que estamos estudiando, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues está diciendo aquí, de la lectura, la exhortación, la enseñanza, ser ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate de eso. Ocúpate de eso. ¿Qué quiere decir esta palabra ocuparte o ocuparnos? Ocúpate de esas cosas. Quiere decir practicar, meditar, girar en la mente. Es algo que ocupa tu mente. Es algo que está en tu mente, que lo estás pensando, que tienes cuidado, ¿no? Que vas en la calle, ¿no? Cuando vas en la calle en un lugar peligroso, en especial salen nuestros sentidos a relucir, ¿no? Y vemos a todos lados, nos asomamos, estamos viendo, tenemos cuidado cuando cruzamos una calle, quién viene caminando del otro lado de la acera, ¿no? Es algo que está ocupando nuestra mente, ¿no? Lo que está diciendo aquí, ocúpate en estas cosas, es esto, pon atención a estas cosas, que estas cosas estén ocupando tu mente. Y dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellos. No es algo meramente momentáneo o algo que podemos descuidar, ¿no? Permanecer en ello habla de que es una acción permanente. Este cuidado, ¿no? Este cuidado de permanecer en estas cosas es algo que debe ser continuo. Todo el tiempo debemos tener cuidado en eso, ¿no? Y dice el versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Te das cuenta? Esto tiene que ser evidente, ¿no? No es algo así que solo que en mi corazón, ¿no? Y tú tú no me puedes juzgar a mí porque no conoces mi corazón. La Biblia dice aquí que nuestro aprovechamiento tiene que ser manifiesto, tiene que ser evidente a todos. Todos tienen que darse cuenta que estás avanzando. Todos tienen que darse cuenta que estás ocupado en estas cosas. Todos tienen que darse cuenta que estás permaneciendo en estas cosas, ¿no? Hermano, todavía no somos el producto terminado, ¿no? Todavía el Señor está trabajando muchas cosas en nuestro corazón, seguimos con errores, hay incluso pecado, ¿no? Pero la Biblia dice que sí es importante que haya un avance, ¿no? Es importante que
voltemos hacia nosotros y pensemos, ¿soy el mismo de hace un año? Si soy el mismo de hace un año, tengo un problema. No estoy avanzando, no estoy ocupado en lo que tengo que estar. Pero si digo, bueno, en un año el Señor me enseñó esto y todavía me falta muchísimo por aprender y cambiar en mi vida, pero voy un pasito adelante. Pero ya aprendí esto, pero ya tengo mucho mayor cuidado de cómo le hablo a la gente, por ejemplo, ¿no? Ya tengo mucho mayor cuidado de cómo le hablo a mi esposa, ¿no? Ya tengo mucho mayor cuidado de cómo me comporto en medio de la iglesia, ¿no? ¿No? Hay un pasito adelante. Recuerda, la santificación no es algo que se da de un momento a otro, ¿no? Es algo progresivo, es algo que va creciendo. Porque la vida de los justos, ¿no?, es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? No de pronto está oscuro y al siguiente segundo está lleno de luz como a mediodía, ¿no? ¿Cómo es la luz de la aurora? ¿No? De pronto se empieza a ver lo que era negro, oscuro, ya se ve un poquito anaranjado y de pronto se ve más amarillito, de pronto se ve más claro y de pronto es mediodía. Pero para esto pasaron varias horas, es progresivo, ¿no? Pero sí si son las 11 de la mañana y sigue estando oscuro, nos preocupamos, algo no está bien, algo está pasando, ¿no? Así en nuestra vida. Si bien no somos el producto terminado, es importante que sepamos que sí debe haber un aprovechamiento que no solo es evidente para mí, sino que es un aprovechamiento que tiene que ser manifiesto, evidente a todas las personas, a toda la gente, ¿no? Y quizás siendo un poquito más específico, es un aprovechamiento que tienen que ver las personas que viven contigo, ¿no? Porque ¿quién te conoce más que quien amanece en tu casa, ¿no? Y sabe de qué humor te despiertas todas las mañanas? O cuando hay problemas, cómo te pones, ¿no? O cuando falta el dinero en casa, ¿no? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo reaccionas a la presión, ¿no? A lo mejor aquí no nos damos mucho cuenta. Nos podemos dar cuenta, pero no tanto. Pero estoy seguro que la gente que vive contigo le es mucho más claro y evidente cuál es tu comportamiento en los momentos de presión, en situaciones difíciles. Recuerda, tu aprovechamiento, ¿no?, tiene que ser evidente para todos. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto de esta manera, lo dice así: para que todos vean cuánto has progresado. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que todo mundo vea que en efecto hay un progreso en ti, para que todo el mundo vea que has progresado. Vamos por favor a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo dice: yo no le he alcanzado, no he llegado, ¿no?, pero prosigo, pero camino, pero voy en camino. Y algo que me gusta aquí mucho, que dice: para ver si logro asir, para ver si puedo tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿no? El Señor me tomó para algo y yo me esfuerzo, aunque yo sé que el Señor me tomó para eso, yo me esfuerzo para yo buscar poder obtenerlo y alcanzarlo. Alguien ponía el ejemplo, dices, cuando yo juego con mi hijo, estamos jugando en el parque y yo me echo a correr y mi hijo de 4 años va detrás de mí y me persigue, ¿no? Siendo realistas, mi hijo de
de 4 años no podría alcanzarme, ¿no? Yo soy más rápido, soy más fuerte, mis pasos son más largos. Pero de pronto estamos corriendo hasta que yo me dejo vencer y viene mi hijo corriendo y de pronto estoy huyendo de él, pero de pronto regreso y lo abrazo y lo cargo, ¿no? El ejemplo de este niño, para ver si logro asir, ¿no?, aquello para lo cual también fui yo asido por Cristo Jesús, ¿no? Sin pretender haberlo alcanzado, sin pretender haber llegado ya a la meta, pero teniendo claro y sabiendo, ¿no?, que yo me esfuerzo, que yo trabajo para obtener el premio, dice aquí, del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿no? Para que veas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Hay un ejemplo. Vamos por favor al libro de Daniel 1. Gracias. Ese aprovechamiento evidente, ese aprovechamiento en el que me esfuerzo y trabajo, tiene frutos, ¿no? Dice el versículo 3, Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. El rey Nabucodonosor en este entonces había traído, lo estamos estudiando los domingos, si tú recuerdas, había traído de Israel a hombres y en una primera avanzada no se trajo a todo el pueblo, sino se trajo a los entendidos, a los jóvenes más hábiles, ¿no? Porque la idea de Nabucodonosor era que esas personas, esos jóvenes bien entrenados y adoctrinados por él, les sirvieran para su imperio, para extender el imperio, para mandarlos a otros lados, para enviarlos. Entonces él buscaba jóvenes capaces, jóvenes inteligentes, ¿no? Y entonces le dice así, llama de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y dice aquí, muchachos, versículo 4, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿no? ¿A quién está llamando? A aquellos sabios, ¿no?, aquellos que tienen conocimiento, aquellos que tienen un buen entendimiento de las cosas, ¿no?, etcétera. Es una larga historia, pero vamos al versículo 19, Daniel 1:19. Pasa este momento en el que el rey les manda que coman ciertas cosas y Daniel y sus amigos dicen, yo no voy a contaminarme con esta comida. Le dicen a Aspenaz, dame la oportunidad de comer estas cosas y checa, ¿no? Y vas a ver, si estoy débil, pues bueno, ya le entro a lo que tú me digas. Pero si hay un buen fruto de esto, le seguimos así. Y ellos demostraron, ¿no? Y el Señor estaba con ellos, etcétera, ¿no? Y dice el versículo 19, dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿No? ¿Te imaginas la influencia? Ellos eran esclavos. Ellos eran gente que venían de Israel y en Babilonia los tenían para sus fines, para sus propósitos. No era de vamos a consultar a un sabio, ¿no? Eran como gente como de, vamos a decir, de segunda categoría, pero por su actitud, teniendo cuidado de sí mismos, ¿no?, teniendo cuidado de su salud,
teniendo cuidado de lo que entraba a su mente, leyendo, sabios. ¿Te imaginas? Ahora el rey del imperio más poderoso del tiempo, ahora los consulta. Ahora les pregunta, ¿cómo le hacemos? Y bueno, es una larga historia en la que Daniel dice aquí y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ¿no? Toda esa sabiduría, ¿no? Proverbios 22-29 dice así: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando nosotros somos diligentes, solícitos en nuestro trabajo, sabios, entonces Dios nos pone delante, dice aquí, delante de los reyes, ¿no? El otro día oía de un músico muy famoso en Estados Unidos, un músico muy capaz, muy competente, un flautista, ¿no? Y él, a donde quiera que va, habla del Señor. Es un músico cristiano, ¿no? A donde quiera que lo contratan, predica el evangelio, ¿no? Y la gente lo escucha. Y la gente no dice, ay, es un ignorante, no lo peles, ¿no? La gente lo escucha, la gente no cristiana lo escucha. Él llega a grabar un disco de quien tú quieras, ¿no? Y en el estudio de grabación empieza a predicar el evangelio. ¿Por qué lo escuchan? Porque es el mejor flautista, por lo menos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo así, si tú quieres que toque en tu disco, me vas a tener que oír. Y lo que tengo que decir es el evangelio, ¿no? A veces nosotros queremos la atención de los reyes, nosotros queremos ser escuchados, ¿no? Pero no hemos cuidado de conocer la palabra del Señor, no hemos cuidado de nuestra forma de pensar, de alimentarnos de esas palabras que son espíritu y que son vida, ¿no? Aquel hombre que es solícito en su trabajo, leíamos en Proverbios, ¿no? Va a estar delante de los reyes. Aquel que es hábil en su trabajo va a estar delante de los reyes. Algo parecido pasaba con Esdras. Vamos por favor a Esdras 7. Poco después de esta temporada del exilio, etcétera, ¿no? Hay una primera repatriación, ¿no? O deja el rey libres a algunas personas para que puedan regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, ¿no? Y entre ellos está Esdras, y dice versículos 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, ¿no? Que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Cuál es la actitud que la Biblia aquí describe sobre Esdras? Es diligencia, ¿no? Diligente en la ley de Moisés. Conocía la ley, vamos a traducirlo a nuestro tiempo, conocía la Biblia, ¿no? Y esto le abrió puertas, ¿no? Y el rey le concedió todo lo que pidió. Un rey no cristiano le concedió todo lo que pidió, ¿no? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice el versículo 9: había hecho arreglos para partir de Babilonia. Te estoy leyendo la NTV. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Y dice el versículo 10: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley de Dios y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Dios. Era un hombre que Dios estaba usando, ¿no? Que había conseguido el favor del rey, el rey terrenal, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo usaba y por qué pudo hacer eso? ¿Por qué pudo partir de Babilonia, llegar a Jerusalén, etcétera? ¿No? Porque él había decidido estudiar la Biblia. ¿Te das cuenta todo lo que trae el que cuidemos de nosotros mismos y de nuestra doctrina? Él había decidido estudiar y obedecer la ley de Dios. La Reina Valera dice inquirir, ¿no? Para inquirir
la ley de Jehová y para cumplirla, para estudiarla, para entrar en ella, para enamorarse del Señor a través de su palabra, entonces el rey le concede todo lo que quiere. Ejemplos parecidos, ¿no? Daniel, este rey no cristiano, pero ve un testimonio en Daniel, lo llama y lo escucha. Algo muy parecido pasa con Esdras y Nehemías y estos hombres de Dios que decidieron no vivir acomodados, ¿no? O conformes, sino, como dice Jeremías, buscar el bien de la ciudad a donde Dios los había llevado, ¿no? A través de su conocimiento, a través del cuidado de sí mismos, ¿no? Regresamos por favor a primera carta a Timoteo, versículo 16, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Daniel o Esdras, ¿habrán estado observando a los demás? ¿Qué hacían los demás? Daniel o Esdras habrán estado muy preocupados por el de al lado no hizo la tarea y el maestro le puso 10, ¿no? El de al lado no hizo esto y le va re bien, ¿no? El de al lado no hizo aquello, el de al lado se equivocó en esto. ¿Daniel y Esdras habrán estado preocupados por eso? ¿O más bien ocupando su tiempo en, como dice aquí, leíamos en Esdras, en inquirir, en estudiar la palabra del Señor? Cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Empezábamos diciendo que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que nos va a salvar en estos tiempos peligrosos? Este cuidado de nosotros mismos, el cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y dice aquí, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de una salvación de la salvación eterna, ¿no? Está hablando de estos tiempos peligrosos y que vamos a ser salvados de muchas situaciones a través del cuidado de nosotros mismos y de conocer la palabra del Señor. Y no solo nosotros, sino aquellos que nos escuchan. O sea, vas a tener cuidado de ti mismo y al ser diligente en estas cosas, también vas a cuidar a los que están al lado tuyo, a tus hijos, por ejemplo, ¿no? A la gente que se acerca a ti, a la gente de tu trabajo. Estos dos hombres no tuvieron que someterse al sistema. De hecho, no lo hicieron. Daniel dijo, ni siquiera quiero contaminarme con su comida. No se tuvo que someter al sistema. Con la mano poderosa del Señor y con el conocimiento de la ley de Dios, ¿no? Llegó hasta ese punto en donde el rey lo puso, ¿no? ¿Qué tanto estamos poniendo atención en esto, en estudiar la Biblia, en conocer? Y repito, no es solo estudiar la Biblia, sino que ese estudio y ese conocimiento que estoy viviendo transforme mi vida y que mi vida cotidiana y que mi vida todos los días refleje quién es el Señor para mí y refleje lo que conozco del Señor. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces nos encontramos peleando contra el mal que creemos que está dentro del otro, ¿no? El otro se equivocó, ¿no? El otro hizo esto, o está afuera, ¿no? No quiero ni salir porque el mal está acá afuera, ¿no? Como que estamos buscando esa lucha, ¿no? Pero yo lo que observo en las palabras del apóstol Pablo y en el contexto de toda la carta a los romanos es que había un antecedente del apóstol Pablo en esta lucha contra el mal, que no era necesariamente en su hermano de al lado, ¿no? Ya no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero anótale ahí Romanos 7 del 18 al 23.
el apóstol Pablo está diciendo, hay una ley en mí, que yo me esfuerzo, yo quiero hacer lo bueno, pero la ley en mí dice eso, ¿no? Que yo me quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, ¿no? Queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, dice el versículo 21. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes de una lucha, de agarrar nuestras espadas y salir a luchar contra el mal que está allá afuera, ¿no? Vigilemos el mal que está en nosotros, ¿no? Y busquemos arrepentimiento. Y como el apóstol Pablo, que podamos dolernos. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este mal que hay en mí. A veces somos confrontados con el mal que hay en nosotros, porque ni siquiera nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Como el apóstol Pablo, él lo tenía muy claro. Pero a veces nosotros somos confrontados y alguien nos dice, ¿sabes qué? No estás haciendo bien esto. Y lo primero que hacemos es defendernos. No, ¿cómo crees? Pero esto, pero aquello. Y buscamos todas las razones para justificar el mal que hay en nosotros. El apóstol Pablo no hacía eso. Sí, hice este pecado, Señor, pero por la mujer que me diste, o por aquello, o porque mira la persecución, o mira estos hermanos que no se someten, o mira estos hermanos que hacen. El apóstol Pablo no se justificaba. Llegaba, ¿no? Como aquel hombre, ¿no? ¿Se acuerdan estos dos que iban subiendo, ¿no? Y que uno decía, Señor, gracias que no me hiciste como este pecador, ¿no? Y el otro decía, Señor, con su rostro inclinado, decía, sé propicio a mí, necesito tu perdón. Debemos tener esto claro. Antes de luchar con el mal en mi hermano de al lado, volteo hacia mi condición, busco el arrepentimiento y tengo cuidado de mí mismo, de mi forma de actuar, de mi conducta y de lo que yo sé de la ley de Dios en conocer. Hermano, que la ley del Señor sea nuestro deleite, ¿no? Señor, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clamo por ti. Así clamo por conocer tu palabra, así clamo por conocerte a ti. Y terminemos con la pregunta con la que iniciábamos: ¿cómo cuidas de ti? ¿Cómo cuidas de ti? Ok, cuida tu salud, cuida tus finanzas, son cosas que debes cuidar. No estoy diciendo que no las cuides, cuídalas. Pero usemos estos elementos que la Biblia nos enseña para tener cuidado de nosotros mismos. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, porque has extendido, Señor, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, y acudimos a ese socorro que está en ti, reconociendo que no está en nuestras fuerzas, que no hemos podido, que hemos fracasado, Señor, en esto de cuidar de nosotros mismos, Señor. Por eso acudimos, Señor, a tu palabra de gracia, que es la única que sobreedifica y que nos da herencia con los santificados. Acudimos a tu palabra, Señor, para que ésta nos dé sea ese espíritu y que nos dé esa vida que necesitamos, Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre. Por eso queremos conocerte cada vez más, Señor, y ser esos cristianos, ser esos hijos tuyos que el mundo de hoy necesita, Señor. Esos cristianos que un mundo en medio de una pandemia necesita. Que seamos esos cristianos que el mundo sumido en sus pecados necesita, Señor. Ser ese hijo de Dios
que mi familia necesita. Ser ese hijo de Dios que mis vecinos necesitan. Ser ese hijo de Dios diligente, esforzado, que tu iglesia necesita, Señor. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de actuar, para que podamos rendirte buenas cuentas, Señor, de lo que tú nos has dado. Y que un día, Señor, podamos escuchar tus palabras, Señor, diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en mi gozo. Queremos entrar en ese gozo, Señor, siéndote fieles, siendo fieles a tu instrucción, siendo fieles a tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno y por tu gran misericordia. Te bendecimos, Señor, te honramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches.